Pues nada, comenzamos haciendo una breve oración y luego entenderéis por qué vamos a hacer esto tan sencillo y cuándo lo hacemos y por qué lo hacemos ahora. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aquí, hay una pata aquí. Acordaos que la doxología que acabamos de hacer, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, os digo para aprovechar, acordaos de hacerla siempre bien. Hay que decir Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. No hay que decir Gloria al Padre, al Hijo, Gloria al Padre y al Hijo. Y hay que contestar como era en el principio, no en un principio. Porque si es en un principio, estamos diciendo que de los muchos principios que ha tenido el mundo, en uno se daba gloria a la Trinidad. En el principio, porque el mundo ha tenido un solo principio, que ha sido la voluntad de Dios. Por tanto, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, una conjunción copulativa une a cada una de las divinas personas con las otras y luego hay que responder en el principio. Bien, vamos a entrar en el Concilio Vaticano II, que bueno, el año pasado hacíamos media hora de la charla, este año la primera será un poco más larga, pero hoy vamos a hacer una visión general y luego ya os explicaré un poco el plan que tenemos. Lo que queremos ver es una cosa que ha sido calificada como acontecimiento, es decir, importante, con grandes consecuencias. Decía Julia que hemos hecho una pregunta, ¿no? El cartel dice Concilio Vaticano II, Pentecostés o Babel. Ya me han llegado quejas de algunos sacerdotes de la diócesis diciendo que eso es muy provocativo. Uno de ellos me lo dijo a mí en persona hace unos días, muy provocativo, y digo, claro, porque el Concilio Vaticano II no tiene ni el tato. Entonces hay que poner efectivamente una provocación, porque lo que se trata es de que a lo largo de este curso, de aquí al mes de junio, si Dios quiere, pues vosotros mismos podáis responder conociendo los textos del concilio, si el Concilio Vaticano II es un Pentecostés o un Babel. Yo tengo por supuesto mi opinión, pero eso nos vale. Lo que vale es que veamos los documentos y lo vayamos conociendo, ¿no? Como os digo, se ha calificado como acontecimiento, sin duda alguna, el acontecimiento más importante vivido por la Iglesia Católica desde el siglo XVI, es decir, desde el Concilio de Trento. Empieza en el 16 y bueno, termina el 16 y se empieza a aplicar pues poco a poco, ¿no? Lo que es muy importante es saber que el Vaticano II destacó por el aprecio a la Biblia y a los textos de los padres de las iglesias primitivas. Es decir, hoy la gente habla mucho de tradición y está pensando en 1, 2, 3, 4 siglos. Y por eso le parece que el Concilio Vaticano II no es tan tradicional. El Concilio Vaticano II sobre todo mira, y muchos padres en la marcha del concilio no se enteraban tampoco, a la iglesia primitiva, primitivísima. Es decir, el concilio se arraiga mucho en los padres de los 5 primeros siglos de la vida cristiana. La tónica del concilio siempre fue revertimini ad fontes, es decir, hay que volver a las fuentes, en todos los ámbitos, también como un día veremos en el de la liturgia y por lo tanto en la celebración de la máxima que tenemos, que es la Santa Misa. ¿Cómo estaba la Iglesia en los años 60, en el siglo pasado? Pues había mucho miedo a lo de fuera, el momento era delicado, había muchos cambios profundos, había hostilidad manifiesta hacia la Iglesia en muchos lugares, crecían ideologías ateas, lo cual cuajaba en persecuciones, avanzaba muchísimo el secularismo, se dejaba un rastro atroz de indiferencia y por tanto el ateísmo, la indiferencia religiosa, el agnosticismo cada vez tomaban mayor carta de naturaleza. Había un cambio histórico profundo, consecuencia en los años 60 de la Segunda Guerra Mundial fundamentalmente, que había sembrado en los corazones de la gente la sensación de fracaso rotundo, ¿no? Después del Holocausto, después de ver en imágenes los campos sembrados de cadáveres, la pregunta era ¿dónde había estado Dios? Entonces creció el existencialismo, en esos años se proclamaba la muerte de Dios porque no había estado presente en la muerte de millones de inocentes, y en Europa lo que se veía por todas partes pues eran viudas, huérfanos y mutilados de esa Segunda Guerra Mundial. Y en la Iglesia dentro no se sabía muy bien cómo acometer en ese ambiente exterior la evangelización, es decir, cómo ayudar a encontrar sentido al dolor y al sufrimiento a la sociedad que se tenía enfrente. Además, la ideología secularista que iba creciendo también iba entrando en la Iglesia poco a poco.
Y en ese escenario surge el Concilio Vaticano II, 21º concilio ecuménico en la historia de la Iglesia, es decir, universal, que tuvo varios nombres. Si miramos la prensa de la época, unos lo llaman Concilio del Miedo, otros lo llaman Concilio de la Supervivencia, otros Concilio de Unidad, otros Concilio de Reforma, otros Concilio de una famosa palabra italiana que se puso al día, aggiornamento, es decir, de adaptación según unos o de actualización según otros lo llaman Concilio de Diálogo y hay otros que lo llaman Concilio Total. El 9 de octubre de 1958 moría un mundo. ¿Por qué? Porque moría Pío XII. Una época que había nacido con León XIII, que es cuando se da el primer golpe de remo, digamos, para que la Iglesia se quiera reconciliar con el mundo moderno que nace de la Revolución Francesa, pues ese tiempo termina con Pío XII. Él vivió las últimas horas de un largo invierno, fue ciertamente un hombre fuerte, fue un titán, fue un profeta, un conductor que trazó el proyecto de un siglo de vida para los católicos. Pío XII escribió 40 encíclicas, pronunció miles de discursos y alocuciones, y con todo eso, Pío XII asentó, seguramente con plena conciencia, la gran base de solidez que sustentó luego al Concilio Vaticano II. Por eso, ningún concilio en la historia de la Iglesia ha comenzado con tanta serenidad y con tan pocas tensiones interiores en la Iglesia como el Vaticano II. Acordaos que los concilios ecuménicos generalmente siempre han surgido de la mano de conflictos, porque el de Trento, por la mal llamada Reforma Luterana, una auténtica revolución, y otros tantos, ¿no? O bien porque se negaba la divinidad de Jesucristo, se negaba la humanidad, etc. Surgen entonces los concilios. El Concilio Vaticano II no ha surgido como respuesta a un problema puntual y urgente, digamos, de la Iglesia como en otros tiempos, ¿no? Cuando muere el Pío XII, el arzobispo Montini aseveró esta frase: con Pío XII desaparece una época, queda realizada una historia y el reloj del mundo marca una hora acabada. Y entonces surge un hombre que fue llamado Juan, pero que había sido bautizado como Ángel José. Angelo Giuseppe Roncalli, un hombre de una carrera impresionantemente gris. Fue un seminarista de medianas notas, fue un buen curita secretario de obispo, fue un burócrata oscuro en la congregación de propaganda, fue un delegado apostólico que lo mandan a Bulgaria y fracasa en la solución de los graves problemas del país. Después se le desciende de categoría diplomática y de Bulgaria se le manda a Turquía. De repente hay un ascenso inexplicable que es mandarlo de nuncio a París, pero hay quien dice que es porque el gobierno de París había echado a un buen nuncio y ahora dicen pues te mandamos a uno malo. Y sin embargo en París consiguió sus mejores éxitos, ¿no? Y finalmente es trasladado como patriarca a Venecia, al parecer suyo mismo y de otros muchos, un buen destino para acabar su vida episcopal. En la vida del cardenal Roncalli no había ningún resplandor, no había grandes documentos, grandes cartas, grandes discursos, grandes acciones pastorales. Pero el 28 de octubre de 1958 los cardenales lo designaron sumo pontífice, teniendo 77 años de edad, y Juan XXIII comenzó a eso que él llamaba hacer el Papa con asombrosa naturalidad, como si toda su vida se hubiera estado preparando para ser Papa, sin ningún complejo, que había razones de sobra para tenerlo, en suceder a la gran figura de Pío XII. El día de su elección apareció como un Papa de transición, y ciertamente lo fue, pero de una forma inesperada. El 9 de enero de 1959, el Papa Juan dijo a un amigo suyo, a don Giovanni Rossi: esta noche me ha venido al espíritu una gran idea, anunciar un concilio ecuménico. Aún es un secreto, no se lo digas a nadie. ¿Dónde se apoyaba el valor de este Papa que salía por esta acción siendo un Papa de transición, con clara conciencia suya, como luego veremos? Pues fundamentalmente en 4 pilares. El primero es dar su total y absoluta apertura a la voluntad de Dios. Juan XXIII andaba por lo sobrenatural como por su casa. Él creía más en la paternidad de Dios que en la existencia de sí mismo. Decía, antes negaría yo que yo existo, que yo soy fulanito de tal, que negar la paternidad de Dios. Él mismo confiesa cuál es su misterio de su vida en una peregrinación que habla a los peregrinos. Les dice: siempre me fue familiar la frase de San Gregorio Nacianceno que dice así: nuestra paz no es nuestra voluntad,
sino la voluntad de Dios. Una noche está sin poder conciliar el sueño, agobiado por la misión que se le ha encomendado, se detiene en sus pensamientos y cuenta que en voz alta se dice a sí mismo: pero bueno, ¿quién es el que gobierna la Iglesia? ¿Eres tú o es el Espíritu Santo? Pues entonces duerme Juan. Dirá al poco de su elección a sus paisanos de Bérgamo, algo bellísimo, ¿no? A él lo llevaban en la silla gestatoria. Ella a la silla gestatoria le llamaba poltrona. Le llamaba poltrona porque decía que él se mareaba en la silla gestatoria. La silla gestatoria va oscilando y se mareaba. Lo primero que hizo, como sabéis, fue subirle el sueldo a los que la llevaban, a los sediari, por el gran peso que él tenía, comparado con Pío XII, que era una pluma ligera. Pues entonces, como se pasó, diríamos en términos de boxeo, de peso pluma a peso pesado, pues él le subió el sueldo a los sediari, ¿no? Y él decía un día a sus paisanos en una audiencia de Bérgamo, dice: tal vez os extrañe el ver cómo me traen aquí subido en esta butaca. A vosotros, que tantas veces me visteis de niño llevado a hombros de mi padre. Pero mi vida siempre ha sido un dejarme llevar a hombros por Dios. Primer pilar de Juan 23, la voluntad de Dios. Segundo, es absolutamente falsa e injusta la idea que nos han vendido de Juan 23 como un cura de pueblo buenecito e ingenuo, angelical y poco listo. No es verdad. Juan 23 sabía muy bien lo que hacía y a dónde iba. Su pontificado fue expectación y decisión, fue humildad y seguridad. No es que cuando lo hicieron papa cambió radicalmente, sino que al ser papa el mundo empezó a descubrir quién era realmente Juan 23, este cardenal Roncalli. De hecho, cuando era patriarca de Venecia, él se propuso estas normas para gobernar la diócesis. Se dijo a sí mismo: he de gobernar como padre, tener el corazón abierto a todos, no tener nunca prisas y esperar la maduración de los acontecimientos. Tener confianza en los hombres, soportar mucho, no hacer caso a las injurias y pagarlas con centuplicada cortesía. No lanzarse a una actividad febril, no muchas cosas, pero calculadas y significativas, no muchas palabras, pero dosificadas y precisas, y sobre todo, animar y participar en el trabajo de los colaboradores. El tercer pilar es que el Papa Juan sentía una especialísima responsabilidad ante el problema de la separación de los cristianos. Para él era una herida abierta en su misma carne. Y en cuarto lugar, su pilar de apoyo era una profundísima humildad que lo llevaba a no confiar en sí mismo y a fiarse plenamente de los demás. Cuando fue elegido Papa, a los cardenales electores, antes, en ese momento de elección, les dijo su nombre tras la larga serie de papas que se habían llamado Juan, el nombre que más ha repetido ha sido Juan. Y dice por qué: porque todos ellos tuvieron un corto pontificado. Es decir, hay clara conciencia por su parte desde el día de la elección en que su pontificado va a ser corto. Sin embargo, él tiene claro que en su pontificado va a haber algo, también lo dice a los pocos días de ser elegido, que va a quedar en la historia de la Iglesia e incluso en la historia del mundo. Y así llegamos a la fiesta de la conversión de San Pablo del 25 de enero de 1959. Es la primera vez que asiste a esta fiesta como pontífice, ha convocado un consistorio para hacer nuevos cardenales y lo tiene en la abadía de San Pablo Extramuros, en la gran basílica, como conocéis. Y el secretario del Papa nos describe así la situación. Fue un día como los demás. El Papa se levantó a la hora de costumbre, es decir, a las 4 de la mañana. Hizo sus devociones, celebró la misa y asistió después a la mía. Sabéis que antes los obispos y los papas, después de celebrar su misa, como acción de gracias de la que ellos celebraban, asistían a la misa que celebraba un sacerdote. Entonces, es lo que hizo. Se retiró a continuación a la salita de comer para la primera colación, como llaman los italianos al desayuno, dio una ojeada a los periódicos y quiso revisar el borrador de los discursos que había preparado. A las 10 partimos para la Basílica de San Pablo Extramuros. La primera parte de la ceremonia duró desde las 10:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Al terminar en la sala de los monjes benedictinos, que son los que llevan la basílica, nos retiramos todos y quedó el Papa con los cardenales. Y leyó el discursito que había preparado. Y dice el secretario del Papa: digo discursito, porque el mismo Papa lo llamó así. Y el párrafo central de este discursito de 15 minutos decía así: pronuncio ante ustedes
es verdad que temblando un poco de conmoción, pero al mismo tiempo con humilde resolución de propósito, el nombre y la propuesta de la doble celebración de un sínodo diocesano para la urbe, para Roma, y de un concilio ecuménico para la Iglesia universal. En un cuarto de hora estaba todo despachado. Los cardenales reaccionaron, dice el secretario, con un impresionante y devoto silencio. No aplaudió ninguno. El anuncio causó una gran sorpresa en todos. Todavía no llevaba 3 meses de papa. Los medios de comunicación dieron gran eco a la noticia, excepto uno, l'Osservatore Romano, el medio de comunicación oficial de la Santa Sede. Ese no dijo nada. Y se dio una noticia, se pasó a todos y a poco tiempo, pues ya el mundo entero sabía que el Papa había convocado un discurso ecuménico. Y tras el anuncio vino un gran silencio que manifestaba la callada tensión en que quedó sumida la Iglesia. Entonces el Papa va haciendo unas intervenciones, discursos, entresacando de aquí y de allá. Pues sabemos cómo es la asamblea sinodal, o sea, el concilio ecuménico que él sueña. Él dice que la preparación fundamental es la oración. Y ahora entendéis por qué hemos rezado lo que hemos rezado y rezaremos en estos encuentros. El 2 de febrero de 1959, al mes siguiente todavía no se ha cumplido de anunciar el concilio, el Papa pide a los fieles cristianos que recen a diario 3 veces el Gloria Patri después del Ángelus por el concilio. Hoy hay muchísimos sacerdotes, obispos incluidos, que lo hacen por costumbre porque ven hacerlo al Papa, pero no saben por qué se rezan 3 veces el Gloria al Padre después del Ángelus. Pues lo puso Juan XXIII con la intención de rezar por el concilio. Y luego, en abril de ese año, ordena a los obispos de todo el mundo que todas las oraciones del mes de mayo se apliquen por el concilio. Por tanto, él sueña con una asamblea conciliar que es fruto de la oración. En segundo lugar, manifiesta un gran optimismo. Él deja claro textualmente que el concilio que ha convocado está destinado a conmover el cielo y la tierra. En tercer lugar, subraya el tema que ya hemos hablado de la unidad. No tanto por el estudio teológico del fundamento de la unidad de los cristianos. Él, cuando habla de unidad, siempre piensa en los cristianos orientales, o sea, en la Iglesia ortodoxa. Él no piensa prácticamente nunca en las comunidades luteranas, no tanto por hacer un estudio teológico, sino dándoles en la Iglesia por el concilio a los hermanos separados un ejemplo de unión que les invite a volver a la comunión. Y en cuarto lugar, el asunto más presente en el concilio que él imagina es la reforma interior de la Iglesia. El Papa está convencido que será un concilio total que abrazará todo el ámbito del pensamiento cristiano. Y con razón puede afirmarse que ha sido el primer concilio de la historia preparado de abajo arriba, porque en ese concilio los obispos, las universidades, la prensa nunca se sintieron encorsetados por ideas dadas a la hora de exponer las suyas. Esa libertad característica de todos los debates del Concilio Vaticano II brilló desde el primer día de la preparación y se apoya en esa audacia de Juan XXIII de creer mucho más en la Iglesia que en sí mismo. Y así llegamos a bueno, hay muchas cosas que salto, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, cuando él notifica, porque había un discurso de decir, bueno, ¿y qué va a ser si el Vaticano I no se concluyó? Sabéis que el Vaticano I se hizo desde... el Vaticano I dura desde el 8 de diciembre de 1869 al 20 de octubre de 1870, cuando las tropas de Garibaldi cercan Roma, van contra los estados pontificios porque es el único obstáculo que quedaba para fundar la actual nación italiana, y los padres conciliares tienen que salir allí huyendo en medio de una gran tormenta que había en ese momento en la ciudad, y por tanto el Concilio Vaticano I no se terminó, sino que quedó suspendido. Y ya es un momento que Juan XXIII decide que ese concilio queda clausurado y el nuevo se va a llamar Concilio Vaticano II. Y así llegamos a la mañana del 11 de octubre de 1962. ¿Por qué el 11 de octubre? Porque entonces era la memoria de la maternidad divina de María. Eso que la Reforma pasó al 1 de enero con carácter de solemnidad, se celebraba como memoria el 11 de octubre y el Papa quiso poner bajo la maternidad de la Virgen los trabajos del concilio. Y ahí se produjo el histórico discurso de apertura del concilio y que superó toda expectativa. El Papa hasta ese momento había dejado trabajar con absoluta libertad a las comisiones preparatorias del concilio. Se habían elaborado
más de 70 temas que el concilio tenía que tratar. Pero en el momento del discurso tomó el timón de la nave e indicó por dónde había que ir y presentó una sólida estructura que marcaba perfectamente el camino. Definía el espíritu y daba una orientación. De nuevo recurrimos al cardenal Montini, que dice que el discurso fue la voz de un padre y de un profeta, la voz de un maestro amante del mundo, que habría que volver a él, al discurso sin descanso, porque este discurso es la llave para comprender el resto del concilio. Y bueno, he tenido aquí una frase del discurso que no os las voy a leer porque son muy largas, simplemente os voy a leer alguna. Que sepáis, ya os lo digo, aparte del texto, luego os hablaré del texto del libro que lleva los documentos, hay un libro muy interesante del cual yo he cogido gran parte de esta introducción que os hago, pero está agotadísimo y descatalogadísimo. Yo lo he comprado en internet y claro, es de segunda mano. Es un libro de José Luis Martín Descalzo que se llama El Concilio de Juan y Pablo. Está en la BAC, fue el número 266, está editado en el año 67 y recoge todos los prolegómenos del concilio hasta el año 1966. Pero lo importante de este libro no es lo que os acabo de decir es ni siquiera un tercio del volumen que estáis viendo. Es que aquí se recogen 72 documentos de San Juan XXIII y 101 documentos de San Pablo VI, que son discursos, intervenciones, homilías, etcétera, de todo ese tiempo del concilio, porque claro, el concilio no era solo cuando se reunían en las sesiones del aula conciliar, que era prácticamente un trimestre al año, generalmente el último, de septiembre a diciembre de cada uno de los años que dura el concilio, sino que luego había los periodos intersesiones, que como el Papa ya Juan XXIII dijo, seguían siendo concilio. Y los obispos seguían en sus diócesis, que no podían abandonar permanentemente, pero seguían trabajando con el concilio. Y mientras tanto, tanto un papa como otro iban dando en sus muchas intervenciones pues el carácter que querían, que se iba desarrollando, etc. Eso lo tenéis aquí. Por supuesto, todos los documentos los tenéis en la página web del Vaticano, pero allí son más difíciles de buscar, porque aquí los tenéis todos compendiados y allí sabéis que los documentos están clasificados. Claro, un documento puede ser una encíclica, puede ser una carta, puede ser un discurso, puede ser una audiencia, puede ser una exhortación apostólica, puede ser un motu proprio. Entonces, si no sabes lo que es el documento, te cuesta más. Y aquí están todos colocados. Yo lo he encontrado en internet, por tanto lo podéis encontrar y generalmente, aunque sean usados, pues llegan en buen estado. Bien, ahí está el discurso entero. Simplemente os diré de alguna cosa porque quiero pasar al Papa siguiente, ¿no? Que oís un poco ver los autores o los instrumentos que Dios usa para el concilio. Dice Juan XXIII en ese concilio de inauguración que sorprendió al mundo porque todos pensaban que este Papa anciano de transición pues diría un discursito tipo como las Cortes de Cádiz. Hay que ser buenos, hay que portarse bien, no griten ustedes mucho y todas esas cosas, ¿no? En el cotidiano ejercicio de nuestro ministerio pastoral llegan a veces a nuestros oídos, hiriéndolos, ciertas insinuaciones de algunas personas que, aun en su celo ardiente, carecen del sentido de la discreción y de la medida. Ellas no ven en los tiempos modernos sino prevaricación y ruina. Van diciendo que nuestra época, comparada con las pasadas, ha ido empeorando y se comportan como si nada hubieran aprendido de la historia, que sigue siendo maestra de la vida, y como si en tiempo de los precedentes concilios ecuménicos todo hubiese procedido con un triunfo absoluto de la doctrina y de la vida cristiana y de la justa libertad de la Iglesia. Nos parece justo disentir de tales profetas de calamidades, avezados a anunciar siempre infaustos acontecimientos, como si el fin de los tiempos estuviese inminente. Basta recorrer, aunque sea fugazmente, la historia eclesiástica para comprender de modo claro cómo aún los mismos concilios ecuménicos frecuentemente se celebraron entre gravísimas dificultades y amarguras por la indebida injerencia de los poderes civiles. Verdad es que, sabéis que muchos concilios ecuménicos que los convocaba el emperador, los convocaba el Papa, sobre todo los primeros, ¿no? El concilio de Nicea, el concilio de Calcedonía, se los convoca el emperador Constantino, no el Papa. Verdad es que a veces los príncipes seculares se proponían proteger sinceramente a la Iglesia, pero con mayor frecuencia ello sucedía no sin daño y peligro espiritual porque se dejaban llevar por cálculos de su actuación política, interesada y peligrosa.
Pero no sin gran esperanza y consuelo vemos hoy cómo la Iglesia, libre finalmente de tantas trabas de orden profano tan frecuentes en otros tiempos, puede desde esta Basílica Vaticana, como desde un segundo cenáculo apostólico, hacer sentir a través de vosotros su voz llena de majestad y de grandeza. El supremo interés del Concilio Ecuménico es que el sagrado depósito de la doctrina cristiana sea custodiado y enseñado en forma cada vez más eficaz. El Concilio Ecuménico XXI quiere transmitir pura e íntegra, sin atenuaciones ni deformaciones, la doctrina que durante 20 siglos, a pesar de dificultades y de luchas, se ha convertido en patrimonio común de los hombres. Patrimonio que, si no ha sido recibido de buen grado por todos, constituye una riqueza abierta a todos los hombres de buena voluntad. Es deber nuestro no solo estudiar ese precioso tesoro como si únicamente nos preocupara su antigüedad, sino dedicarnos también con diligencia y sin temor a la labor que exige nuestro tiempo, prosiguiendo el camino que desde hace 20 siglos recorre toda la Iglesia. La tarea principal de este concilio no es, por tanto, la discusión de este o aquel tema de la doctrina fundamental de la Iglesia, repitiendo difusamente la enseñanza de los padres y teólogos antiguos y modernos, que os es muy bien conocida y con la que estáis tan familiarizados. Para eso no era necesario un concilio. Sin embargo, de la adhesión renovada, serena y tranquila a todas las enseñanzas de la Iglesia, en su integridad y precisión, tal como resplandecen principalmente en las actas conciliares de Trento y del Vaticano I, el espíritu cristiano y católico del mundo entero espera que se dé un paso adelante hacia una penetración doctrinal y una formación de las conciencias que esté en correspondencia más perfecta con la fidelidad a la auténtica doctrina, estudiándola y exponiéndola a través de las formas de investigación y de las fórmulas literarias del pensamiento moderno. Una cosa es la sustancia de la antigua doctrina y otra la manera de formular su expresión, y de ella de tenerse gran cuenta, con paciencia si necesario fuese, ateniéndose a las normas y exigencias de un magisterio de carácter predominantemente pastoral. Y termino esta cita que os hago de ese discurso diciendo: en nuestro tiempo la esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia más que la de la severidad. Ella quiere venir al encuentro de las necesidades actuales, mostrando la validez de su doctrina más bien que renovando condenas. La Iglesia Católica, al elevar por medio de este concilio ecuménico la antorcha de la verdad religiosa, quiere mostrarse madre amable de todos, benigna, paciente, llena de misericordia y de bondad para con los hijos separados de ella. ¿Veis cómo el Papa está marcando la línea a seguir por el concilio? En estas palabras que le está diciendo a los padres: en este concilio no hay anatemas, en este concilio no hay condenas, este concilio va por otros caminos, como luego se ve en los documentos. La primera sesión acaba el 8 de diciembre de 1962 y 4 días después el Papa hace balance. Dice así: la luz del Señor se ha manifestado visiblemente con la alegría de todos cuantos pertenecen a la Iglesia y también con la edificación de muchos que miran a la Iglesia con admiración y respeto. Ha dominado una perfecta concordia, colaboración, ardiente unidad y caridad. La historia recuerda los 20 concilios ecuménicos ya celebrados, pero ninguno ha tenido la pacífica atmósfera de calma y tranquilidad que la actual. ¿Qué pensaba el Papa sobre su papel en el concilio? Pues al comenzar el año siguiente, en enero, el Día de Reyes, dio una carta a todos los obispos del mundo. Los obispos habían terminado la sesión conciliar en diciembre, la Inmaculada, y ahora, como tenían que seguir trabajando, pues se ve que el Papa esperó que pasara el tiempo de Navidad y el mismo día de la Epifanía manda una carta a los obispos del mundo. La carta se llama Mirabilis Ille, y ahí dice cuál es el papel del Papa como él lo concibe en el concilio. Dice: el concilio recibe, como es obvio, sus directrices generales del Papa, que lo ha convocado, y al mismo tiempo toca a los obispos tutelar, según estas normas, su libre desarrollo. Ojo a esto. Es necesario que el romano pontífice apruebe de forma oficial y definitiva los decretos que, en razón de su autoridad apostólica, asumirán valor y fuerza de ley. Toca, sin embargo, a los padres conciliares, no al Papa, proponer, discutir,
preparar en su debida forma las sagradas deliberaciones y, ojo a esto, finalmente suscribirlas a una con el Supremo Pastor. Está dicho perfectamente el papel que debe del Papa. Es el concilio el que tiene que discutir. El Papa luego tiene que sancionar y puede corregir cosas. Y una vez que el Papa sanciona algo, entonces todos los obispos suscriben lo que el Papa ha sancionado a una con el Supremo Pastor. Lo digo porque luego iremos viendo al ver los documentos cosas que se han dicho en el concilio y que están sin hacer o se han hecho las contrarias, o todos hemos oído críticas dentro de la Iglesia sobre esos textos. ¿Por qué? Porque lo que ya el Papa estaba diciendo pues no se hizo caso. El Papa Juan había tenido la primera intuición del concilio, el coraje de convocarlo, la inteligencia de reencarrilarlo, la alegría para hacerlo florecer, el coraje para mantener el entusiasmo, pero le faltaba una cosa más importante: entregar su vida por el concilio. Meses antes le dijo al cardenal Suenens: mi colaboración en el concilio consistirá en aportar sufrimiento. Y así lo hizo hasta el final, tras largos meses de disimular el dolor, entre sonrisas, que le producía su cáncer de esófago. Puesto que todo el mundo reza por el Papa enfermo, dijo el 28 de mayo al cardenal secretario, es natural que demos una intención a todas estas oraciones. Si Dios quiere el sacrificio de la vida del Papa, que éste valga para impetrar copiosos frutos sobre el concilio ecuménico, sobre la Santa Iglesia y sobre la humanidad que espera la paz. Días después dirá a los que rodean su lecho: soy la víctima puesta sobre el altar por la Iglesia, por el concilio y por la paz. Y cuando se administra la unción de los enfermos, entonces todavía oficialmente llamada extrema unción, hace esta afirmación: he amado a la Iglesia y a las almas que me habían sido encomendadas. Quiera Dios que los padres del concilio puedan concluir la obra empezada. Ofrezco todos mis sufrimientos para que todos sean una sola cosa en Cristo. Y el 3 de junio de 1963 dejó de latir el corazón quizá más grande que ha conocido el siglo XX. Había dialogado con todos, conversó con variedades humanas, sin diplomacia, sin concesiones doctrinales, conversó con los alejados, los pecadores, los siempre excomulgados, sufrió mucho, se armó de paciencia y siguió adelante. Y la muerte, en el 3 de julio de 1963, quiebra no un hombre, sino una línea pastoral. Podríamos hacer muchas comparaciones, pero no nos podemos detener, porque si no nos alargaríamos demasiado. ¿Qué sucede entonces? Pues había un problema que iba a suceder después de la muerte de Juan XXIII. La trayectoria que había marcado qué había que hacer con ella. Montini, el único cardenal que durante la primera sesión del concilio, arzobispo de Milán, se había alojado en el interior del Vaticano, se apresuró a pronunciar estas palabras: la herencia del Papa Juan, el espíritu que él infundió a nuestro tiempo, la muerte no podrá apagarlo. Juan XXIII ha trazado una trayectoria que será sabio proseguir. Muchos dijeron que el autor de estas palabras se había jugado la tiara pontificia al decirlas, pero el Espíritu Santo pensaba de otra manera, y el 21 de junio de 1963 dejaba de llamarse Juan Bautista para empezar a llamarse Pablo VI. Fue elegido el día 22, al día siguiente del anuncio, al día siguiente al pontificado, ya empieza a decir, a ser elegido, ya deja claro que su tarea más importante es continuar el Vaticano II y que está pronto a consumir en ella todas sus fuerzas. Y el día 30 pues tiene lugar la ceremonia que entonces se llamaba la ceremonia de coronación. En ella hace un discurso y entonces ahí describe lo que tenía que ser su pontificado. La Iglesia Católica es lo más grande y lo más santo que hay en el mundo. Ella fue fundada por Cristo y redimida por su propia sangre. Ella es su esposa inmaculada y amadísima. Ella es la que engendra y alimenta a cuantos dan su nombre a Cristo y se unen a Él por la fe. Ella es por fin luz y esperanza para todos los pueblos del orbe. Y dice en ese discurso San Pablo VI: reanudaremos la celebración del concilio ecuménico y pedimos a Dios que este acontecimiento reafirme la fe de la Iglesia, refresque sus energías morales,
rejuvenezca y adapte sus estructuras a las necesidades de los tiempos y se la presente a los hermanos cristianos separados, aún de la unidad, de tal manera que les haga atrayente, fácil y gozosa la vuelta sincera al cuerpo místico de la única Iglesia católica en la verdad y en el amor. Como veis, el Papa Montini coge la misma carga, el mismo espíritu que el Papa Roncalli, pero da unos matices más marcados. De hecho, una de las cosas que hace es que los temas del concilio los resume muchos, los disminuye muchos para centrarlos más en lo que veremos ahora rápidamente. Después de esta elección, que es junio del 63, hasta septiembre del 63, que es cuando iba a empezar la segunda sesión, que ya se había atrasado, Juan XXIII dejó que empezara antes, pero con todas estas cosas, pues el cónclave y tal se atrasó. Hay unos 3 meses de preparación que el Papa pues va, lo que os decía antes en este libro, pues dando discursos y hablando un poco de la idea que él va teniendo respecto a lo que tiene que ser el concilio. Muy interesante, por ejemplo, pues un discurso que hace a la curia, ¿no? Porque, claro, uno de los ejes polémicos que había en el concilio es aquí cuánto gobierna la curia, aquí qué libertad tienen los padres conciliares, aquí todo viene de la curia, vienen los esquemas, tal. Entonces el Papa Pablo VI elogia la tarea de la curia, al mismo tiempo deja claro que tiene que ser reformada, etcétera, ¿no? Para que no se quede simplemente en una burocracia. Y luego llega el discurso de apertura de la segunda sesión. Y ahí lo que hace el Papa prácticamente es una encíclica leída, no es una encíclica oficialmente, pero una encíclica leída, y en la cual, entre otras cosas, dice que la doctrina cristiana no ha de ser únicamente estudiada por la razón, con la luz de la fe, como si se tratase de una simple verdad, sino que ha de traducirse en palabras, en vida y en actividad. A la Iglesia, en línea de lo que decía Juan XXIII al terminar, a la Iglesia no le corresponde únicamente desenmascarar los errores que puedan mancharla, sino proclamar las enseñanzas positivas y vitales en las cuales es tan fecunda. Entonces, Juan XXIII había dado, como os digo, muchos temas, y Pablo VI los objetivos del concilio los reduce a 4. La noción de la Iglesia, o si se prefiere, su toma de conciencia. Juan XXIII, acordaos que dijo que el concilio era preguntarse a la Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Pues Pablo VI retoma esta idea. La toma de conciencia de la propia Iglesia, primer objetivo. Segundo, la renovación de la Iglesia. Tercero, la restauración de la unidad entre todos los cristianos. Y cuarto, el diálogo de la Iglesia con los hombres de nuestro tiempo. Así empieza esa segunda sesión del concilio, que fue muy difícil, muy tensa, quizá la más tensa de todas las sesiones, porque la primera fue un poco de rodaje, ¿no? Los padres conciliares sabían en la primera sesión qué es lo que no querían. Sin embargo, ahora había que definir entre opuestas tensiones lo que sí querían. Entonces, el nuevo Papa, ¿qué es lo que hace como una postura muy meditada? El silencio para poder mediar con ese silencio y con esos discursos que nunca inciden directamente en los temas del concilio, de forma que las polémicas que se suscitan en el aula conciliar no acaben en ruptura. El mayor mérito que hacía falta en ese momento era no perder los nervios, dejar tiempo al tiempo, dejar la libertad de la asamblea conciliar y esperar en silencio. No era brillante, no era aparatoso, no salía a los medios, pero Pablo VI siempre prefirió renunciar al presente parcialmente en nombre del futuro. Hace en esos 3 meses, una actividad mínima, una actividad pública mínima, y hace unos discursos voluntariamente muy grises, como también el discurso de clausura de la segunda etapa. Es voluntariamente gris por parte de Pablo VI. Y resulta que esa segunda sesión, en diciembre de 1963, cuando termina ese discurso, como os digo, pretendidamente frío, le puso punto final diciendo esto: después de madura reflexión y de largas oraciones, hemos determinado dirigirnos nos mismos en peregrinación a la patria de nuestro Señor Jesucristo. Primera vez en la historia de la Iglesia que un papa salía del Vaticano y se va a Tierra Santa.
Y como empieza la prensa a decir que esto es una cortina de humo, que en el concilio hay muchas tensiones, que el Papa lo que quiere es distraer la atención, entonces eso lo dice en diciembre y en Navidad de ese año, en su mensaje de Navidad, aclara estas cuestiones. Y dice Pablo VI, bueno será aclarar que nuestra peregrinación tiene únicamente valor y fines religiosos. Nuestro viaje será el de la confesión de Pedro. Queremos juntar en nuestra propia fe la fe de toda la Iglesia y decirle a Jesús, como Pedro Cesarea de Filipo, sí, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Será un viaje de ofrenda, como los magos de Oriente, nos, llegando desde el occidente, queremos presentar a Jesús la ofrenda de su Iglesia y reconocer en él a su fundador, a su maestro, a su Señor y a su Salvador. Será también un viaje de búsqueda y de esperanza, la búsqueda de cuantos son hijos y hermanos nuestros en Cristo. No podemos por menos de preguntarnos a nosotros mismos, en la justeza evangélica evocada por aquella tierra bendita, ¿dónde está la integridad del rebaño de Cristo? Y será finalmente un viaje de oración vivido con humildad y con amor. Tendremos al mundo entero presente en nuestro corazón y a nadie olvidaremos. Alguien pensaba que cuando el Papa se va a hacer este viaje, él se toma una especie de vacaciones del concilio, pero no es verdad. En todos los discursos, homilías, intervenciones que hace durante el viaje a Tierra Santa, esa peregrinación, en todos está presente los temas conciliares y en todos los momentos el Papa está haciendo referencia a ese concilio que en periodo de intercesiones sigue vivo y tiene que seguir bebiendo de la doctrina pontificia y del magisterio pontificio respecto a muchos temas. Por ejemplo, en esos discursos de Palestina, él saca a relucir el tema de la unidad, porque había mucho peligro con esto, y el abrazo con Atenágoras, y tal y cual, y no sé qué, y había gente que pensaba que aquí se iba a hacer una especie de baratillo con el tal de juntarnos con los hermanos separados, la Iglesia ortodoxa y las comuniones luteranas. Y respecto a eso de la unidad, pues dice el Papa que efectivamente eso no es así, y dice, tenemos que decir que tal resultado de la unidad en la Iglesia no podrá ser conseguido con detrimento de las verdades de la fe. No podemos ser infieles al patrimonio de Cristo, no es nuestro, sino suyo. Nosotros no pasamos de ser sus depositarios e intérpretes, pero digámoslo una vez más, estamos dispuestos a tomar en consideración cualquier fórmula razonable que sea capaz de allanar los caminos del diálogo, con respeto y con caridad, en vistas a un futuro reencuentro, y Dios quiera que esté próximo, con los hermanos cristianos separados aún de nosotros. Y otro tema muy de Pablo VI es también la relación con el mundo, ¿no? Miramos al mundo, dirá Pablo VI, con una inmensa simpatía. Aunque el mundo se sienta ajeno al cristianismo, el cristianismo no se sentirá ajeno al mundo. Luego, después del viaje de Palestina, de nuevo la figura del Papa pasa un poco a la sombra, y por el mundo se difunde con los medios de comunicación una imagen de un Pablo VI vacilante y como si fuera a frenar las mismas tareas del concilio, como si a él eso le estuviera asustando, ¿no? Ante eso, el Papa dice cuál es su voluntad respecto al concilio. Y dice así, de propio intento queremos abstenernos en esta fase de los trabajos conciliares de opinar sobre las doctrinas y decretos que van a ser tratados en la reanudación del concilio. Nos mantendremos fieles a la pauta que nos hemos marcado de respetar la libre y abierta posibilidad de investigaciones, debates y expresiones en favor de los padres conciliares, de las conferencias episcopales y de las correspondientes comisiones. Esta constituye una de las notas dominantes de este gran concilio y nos seremos fieles a ella. No intervendremos en la discusión. Lo que haremos será dejar que ellos discutan y no iremos diciendo hay que hablar de esto, no se puede hablar de lo otro. El Papa permanece callado en la incidencia directa, pero cuando surgen temas que pueden romper la comunión doctrinal, entonces habla por medio de discursos, porque entonces surge un tema muy candente que era el conciliarismo, lo que ahora se va a hablar en el próximo sínodo, la sinodalidad,
Es decir, qué papel tiene el concilio, qué papel tiene el Papa, está el concilio por encima del Papa, etcétera, ¿no? Y él, pues a base de discursos, entra en temas que no entro yo para abreviar. En agosto, cuando nadie espera nada del Papa, porque son vacaciones, nada más y nada menos que publica la encíclica Ecclesiam Suam, alguien había hablado de que iba a hacer una primera encíclica, nadie hablaba ya de eso, y entonces aparece la encíclica, en la cual pues hay también mucha enjundia respecto a la doctrina del concilio, que también eso necesariamente lo hemos de pasar, lo tenéis todo, como os digo, a vuestro alcance, también de la página del Vaticano. Y luego, en 1965, el año de final del concilio, damos un salto grande, en la tercera sesión, las sesiones, la tercera tanda, digamos, en el año 64, pues es quizá la más difícil. Y luego, por eso, en el 65, en febrero, dice Pablo VI, el Papa, aunque reconfortado con la asistencia divina, tiene sus dolores que le vienen ante todo de su insuficiencia humana, en contraste con la mole inmensa y desmesurada de sus deberes, de sus problemas y de sus responsabilidades. Fijaos lo que dice, a veces sus penas tienen el sabor de la agonía. Pablo VI sufrió muchísimo, muchísimo, no solo durante el concilio, sino después, sobre todo por la Iglesia. Y luego, en ese enero del 65, fueron meses muy difíciles, porque había una sensación general de pesimismo, de amargura por toda la Iglesia, había una ola de críticas que no provenían de los de fuera, sino que eran más dolorosas porque provenían de hombres creyentes, sinceros católicos, que manifestaban una amarga decepción respecto al cuarto año ya de trabajos del concilio. ¿Y por qué pasaba esto? Pues muy sencillo, porque había llegado el momento de las grandes decisiones. Y claro, todo eso caía en última instancia sobre los hombros del Papa, y él asumió hasta el fondo esa durísima tarea, ¿no? Pensando siempre en la Iglesia, en los últimos años de su vida, se cuenta que constantemente le decía a su secretario particular, a Monseñor Magui, que rezara por él para que él no fuera infiel a la Iglesia, no traicionara a la Iglesia. Era una obsesión en su oración y, como digo, al final de su vida. Luego tiene una cosa preciosa cuando habla de la representación del Papa y como Cristo, dice, Cristo tiene dos representaciones en la tierra, los pobres y el Papa. La representación de Cristo en los pobres es universal, en el Papa es particular. En aquella está representado para recibir, en el Papa para dar. Pero el Papa y el pobre pueden coincidir, porque el Papa, siendo pobre, será doblemente representante de Cristo. Y entonces el 18 de noviembre, después de hacer estas afirmaciones, dice así, nos es gratísimo anunciaros que terminaremos esta sesión del Concilio Ecuménico que ha dibujado la doctrina sobre la Iglesia con la alegría de reconocer a la Virgen ese título que bien merece de Madre de la Iglesia, algo que él deseaba ardientemente en su tiempo, ¿no? Luego, cuando cierra la tercera sesión del Concilio, pues ya había más paz, digamos, en las discusiones conciliares, casi de forma milagrosa, también por la intermediación que el propio silencio del Papa había ido consiguiendo, y estas intervenciones que os digo de discursos y de catequesis, usaba mucho la catequesis de los miércoles en las audiencias, sobre todo para ir formando al pueblo de lo que venía encima. Y ahora ya tenemos que saltar porque se nos va el tiempo y nos vamos al final. En medio está el viaje a la India, está luego el viaje a las Naciones Unidas, donde hace un discurso también impresionante desde el mismo momento en que él se presenta, ¿no? Lo que alguien llamó un discurso ad gentes, ¿no? Se presenta, pues fijaos, ahí en la Asamblea General de la ONU, pues él fue allí a hablar porque se cumplían los 20 años de la creación de la ONU, y entonces pues fue a hablar una asamblea que inmensamente no era católica, ¿no? Y entonces fue a hacer un discurso que, según decía algún caricaturista norteamericano, dice, creíamos que el Papa iba a la ONU a darle la extrema unción y lo que hizo fue darle la confirmación, decía aquel caricaturista, ¿no? Bien, entonces el Papa hace unos llamamientos a la paz, al final de la guerra, etc. No entramos en eso. Y luego ya pues terminará el concilio y el Papa empieza a preparar, antes de que el concilio termine, el posconcilio. Porque se da cuenta que ahí está el asunto. Es decir, ya el cardenal Newman, por ejemplo, decía que era impensable
imaginarse que un concilio ecuménico no iba a tener posteriormente al acabar muchísima agitación, muchísimos problemas, muchísimos enfrentamientos. Eso pasó en Trento también. Imaginaos, en el Concilio Vaticano I, ¿sabéis cuántos obispos hubo? Unos 700. ¿Sabéis cuántos hubo en el Concilio de Trento? Unos 250. ¿Sabéis cuántos hubo en números redondos en el Concilio Vaticano II? 2500. 10 veces más que en Trento. Estuvo representada la Iglesia del mundo entero, menos los chinos, porque por los problemas con la Iglesia patriótica china no los dejaron salir. Pero incluso se consiguió un acuerdo con la entonces Unión Soviética para que los obispos de todos los países de la Unión de Repúblicas Soviéticas pudieran entrar y salir libremente a las sesiones del concilio, que no fue poco conseguir aquello. Todos los del mundo, prácticamente 2500. Entonces, después de la visita a la ONU, el Papa se da cuenta de cómo hay una novedad importante, que es lo que os digo para terminar, que es ir preparando el posconcilio, ¿no? Y claro, ¿cuál es el riesgo que ve Pablo VI? Dice, tenemos que luchar para que nada detenga la especie de río desbordado de gracias celestiales que alegra en nuestros días la casa de Dios, sigue estando el concilio sin terminar, cuando dice esto, para que de ninguna manera se enfríen los impulsos vitales con que hoy vibra la Iglesia. Cosa que podría ocurrir, es decir, el descenso de entusiasmo, el enfriamiento, si pasada esta etapa de discusiones y redacción de leyes, decae el interés apostólico de los sagrados pastores y dejan ellos de atender, como es debido, a las tareas específicas del posconcilio. Y entonces dice cuál es el camino para evitar esa hemorragia de fuerza vital. Fijaos porque estas son cosas que son una tremenda actualidad y están dichas en el año 65. Dice que, ¿cómo se puede evitar esto? Dice, hay que preparar el ánimo de los fieles para la aceptación de las nuevas normas, sacudir la inercia de los que se resistan a acomodarse al nuevo orden de cosas, templar la impaciencia de otros, que se den más de lo debido a novedades de iniciativa personal, pudiendo perjudicar así seriamente la renovación iniciada. Mantener las innovaciones disciplinares dentro de los límites señalados por la autoridad legítima y, finalmente, inculcar en el ánimo de todos la confianza hacia los sagrados pastores y fomentar la obediencia plena, que es la prueba del verdadero amor a la Iglesia y a la vez la prenda segura de la unidad y del resultado feliz. Hay que llevar a buen remate una obra de gran responsabilidad que exigirá prudencia, perseverancia y perspicacia en las decisiones, pero no menos requiere la colaboración pronta y entusiasta de toda la grey cristiana. Entonces él va preparando, como os digo, lo que va a venir después y por último, terminando ya, para terminar esta parte, simplemente presentaros el libro que vamos a ir siguiendo un poco como guía, que son los documentos del concilio, pues él va diciendo luego cómo tiene que ser esta iglesia de la que él está presentando ese modelo. Tiene que ser una iglesia pobre, dice, porque, bueno, pero no la iglesia, sino dice cómo tienen que ser los obispos a partir del concilio. Lo veremos luego en Christus Dominus, pero ¿cómo tienen que ser? Dice, primero el obispo tiene que ser pobre. El pueblo se maravilla y se escandaliza si el obispo se le presenta hoy revestido de lujosos distintivos de su dignidad. Tiene que ser responsable, una responsabilidad cada vez más clara y temible. En el tiempo en que vivimos, ojo a esto, año 65, en el tiempo en que vivimos, ser obispo es lo más comprometido, lo más difícil y humanamente hablando, incluso lo más ingrato y peligroso. Tiene que tener una actitud servidora, tiene que tener una actitud pastoral, el amor tiene que transparentarse, la relación canónica entre obispo y clero tiene que estar vivificada por la caridad de manera visible. El obispo tiene que aparecer como padre, maestro, educador, corrector, consolador, amigo, consejero, pastor en una palabra. Tiene que ser próxima. La comunión quiere decir contacto directo, humano, lleno de mesura y bondad con la comunidad, especialmente con la de los sacerdotes. Y por último tiene que ser dialogante.
El corazón de las funciones episcopales son los sacerdotes. Escucharlos, informarles, consultarles, exhortarles, todas estas son maneras elementales pero muy fecundas de esa comunión que tiene que establecerse entre el obispo y los sacerdotes. El concilio termina, llega el momento de las despedidas, él habla a los padres, lo veremos alguna cosa en su momento, y vuelve a insistir con lo último que os digo de cómo tiene que ser la actitud después del concilio, y dejaremos para quizá al final de nuestras charlas las desviaciones que luego iremos viendo a lo largo de las mismas, ¿no? Dice, el concilio es un hecho que por propia naturaleza debe durar. No es un acontecimiento efímero y pasajero como otros muchos que suceden en la Iglesia y en el mundo. Es un acontecimiento que alarga sus efectos mucho más allá del periodo de su celebración efectiva. Tiene que durar, tiene que dejarse sentir, tiene que influir en la vida de la Iglesia, es decir, en la nuestra, si de verdad queremos ser miembros buenos y fieles de la Iglesia. Si el concilio comprometía directamente a los padres conciliares, es decir, a la jerarquía, con autoridad de magisterio y de gobierno, el posconcilio compromete a todos y a cada uno del clero y de los fieles. Es importante que en los círculos de los fieles incondicionales, clero, religiosas, católicos conscientes y comprendidos, exista la persuasión de que el concilio es todavía operante, más aún, que empieza a ser eficaz después de su clausura. El concilio se entrega a sí mismo como una herencia a la Iglesia que lo ha celebrado. El concilio no nos pide que miremos hacia atrás, hacia el hecho de su celebración. Nos pide que pensemos en la herencia que nos ha legado, que es algo presente y que perdurará en el futuro. Hay que recoger las mieses para distribuirlas entre los hombres. Se nos ha puesto en las manos una especie de riquísima herencia, pero ya es hora de que el pueblo cristiano empiece a beneficiarse de tan codiciados frutos. Hay que acoplar ya a la doctrina los hechos. Es preciso que cuanto ha dispuesto el concilio en sus solemnes sesiones empiece a pesar en la vida misma de la Iglesia. Esta acción vital será precisamente la gran prueba que verifique la eficacia del concilio. Es más difícil y más laborioso el periodo que sigue al concilio que el de su misma celebración. Este periodo, que se caracteriza por la aceptación y la fidelidad a las conclusiones conciliares, pone a prueba y evidencia la vitalidad de la Iglesia católica. Por tanto, como veis, tenía que haber dificultades. No podía haber un posconcilio sin tensiones. Y eso es lo que muchos hemos vivido en primera persona y luego algunos ya ahora pues recuerdan y no acaban de entender, y por eso vienen los peligros que vienen, de los cuales no voy a hablar porque ya nos hemos pasado de hora. Simplemente que sepáis que al terminar todo aparece una reflexión que hace el autor sobre la relación, digamos, entre los dos papas, que os la leo porque es hermosa y con eso terminamos. Una vez que el 11 de octubre de 1966, es decir, al año siguiente de haber terminado el concilio, que acaba el 8 de diciembre del 65, se da una vacatio legis de todos los decretos conciliares. Y eso termina precisamente el 11 de octubre del 66, que es donde el autor del libro termina la recopilación de discursos de los papas. Y dice así: los puentes que Juan tendiera hacia el mundo, hacia los separados, hacia la catolicidad de la Iglesia, fueron robustecidos, mantenidos, profundizados por el Papa Montini, con otro estilo, pero con la misma alma. Juan XXIII era el profeta, Pablo VI el realizador. No se puede construir al mismo ritmo que se trazan los planos. Si Juan era intuitivo, Pablo era analista. Si en el primero ardía el entusiasmo, en el segundo brillaba la eficacia. Los discursos de ambos son un buen testimonio de esa unidad de espíritu y variedad de tono. Los de Juan eran desordenados, vitales, construidos de llamaradas disformes. Los de Pablo eran medidos, equilibrados, construidos de vigas de cemento. Juan era un motor productor de energía. Pablo es el cable que la transporta, un cable frío y oscuro, pero lleno de fuerza. Juan era una hoguera, Pablo un flexo de mesa.
Con una luz eléctrica no se enciende el entusiasmo que precisan los comienzos, pero con una hoguera mal puede hacerse el trabajo y el estudio que precisan las conclusiones. Juntos ambos dan luz, la luz que la Iglesia entera lleva hoy entre las manos. Y que sepáis que tenéis tareas que hacer y trabajos, ¿vale? Hay que tener el libro del Vaticano II, porque lo que vamos a hacer aquí a partir del próximo mes, si Dios quiere, es ver cada vez uno de los grandes documentos. Los vamos a ver por el orden no en que se discutieron, sino en que aparecen publicados en el texto original. Como sabéis, el Concilio Vaticano II tiene constituciones, decretos y declaraciones. Pues empezamos por las constituciones, de forma que, o bien en el libro, o bien, como os digo, en la página del Vaticano, pues el próximo día, si Dios quiere, el segundo viernes de noviembre, veremos la primera de las constituciones, que es la Lumen Gentium. Sabéis que el Concilio tiene dos constituciones dogmáticas, la gente lo dice muchas veces, Vaticano II es que no es dogmático, como que no. Lumen Gentium sobre la Iglesia y Dei Verbum sobre la Divina Revelación son constituciones dogmáticas. Luego, Gaudium et Spes es constitución pastoral. Y Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia no tiene calificación dada por el Concilio. Y luego están los decretos y las declaraciones. A las constituciones dedicaremos un mes a cada una. O sea, las charlas de noviembre, diciembre y febrero, si Dios quiere, cada una se dedicaremos a una de las grandes constituciones. Y luego ya el resto de documentos de mucha menor importancia los iremos agrupando, pues depende del criterio que cojamos para el tiempo que tengamos. Así que hay que poner manos a la obra. Es bueno que de aquí a un mes leáis la primera de las constituciones, la Lumen Gentium, y entonces el próximo día daremos un repaso a la introducción de este libro que nos ayudará a refrescar algunas cosas que habíamos visto y entraremos y terminaremos con esa constitución. Bien, hoy me he alargado un poco, espero que los nuevos días sean menos. Ahora, alguna pregunta que podáis tener respecto a esto que hemos visto fundamentalmente de la figura de los dos papas, que creo que era importante que lo conocierais, porque seguro que habéis descubierto cosas que os han tirado un poco las leyendas negras, como Juan 23 blancas, de unos y de otros. ¿Alguna cuestión? Os he dejado groggy, malas señales esas. Había mucha cosa, ¿no? Bueno, pero ¿alguien se atreve a decir de todo esto que os he soltado, si saca idea saca, que le pueda servir para conocer el concilio? ¿Cómo? ¿Ha dicho? No he entendido. ¿Qué? ¿Puede repetir, por favor? Que no lo Que entiendo. algunos se atreven a decir de todo esto que hemos dicho, que yo sé que es un aluvión de información, pero ¿qué saca de esto respecto a la... O sea, esto te dice, vengo porque con esto me interesa volver a ver qué es el concilio, o dice, madre mía, he aguantado hoy por educación, pero aquí no me pillan más. Porque si esto ha sido así una cosa general, ¿qué será luego meterse en los documentos que deben ser cosas insoportables, con un lenguaje pesadísimo? Que os adelanto que no. Porque le haremos algún comentario, claro, no solamente vamos a leer trozos, sino a hacer comentarios. ¿Qué os parece? ¿Merece la pena o no? Pues sí, ¿eh? Sí, porque no lo conocemos. Es importante, primero, me he llegado de oído lo de Babel, no me había llegado de eso. Entonces, yo soy una persona del concilio, tenía 20 años cuando sé. Y veo que se habla del concilio, hay unos puntos determinados que todo el mundo dice y que ya, pero tengo un desconocimiento total de lo que es el concilio y realmente me interesa saberlo. Lo que me ha impactado, afortunadamente, es lo de Babel, porque pienso que realmente es eso. En la Iglesia ahora mismo existe un Babel. Incluso hay gente, yo he oído decir, ¿no?, como realmente están pidiendo un nuevo concilio cuando este no se ha puesto, desde mi punto de vista, bastante flojo, ¿no? No se ha puesto de manifiesto. O sea, yo el recuerdo que tengo con 20 años es, lo están cambiando la fe, lo están trastocando todos nuestros sentimientos y tal. Pero luego me ha parecido a mí que se ha vivido un adocenamiento pues bastante grave, ¿no? Yo un recuerdo que tengo, yo viví en Madrid, en la universidad, en el 68, entonces había unos cambios, ¿no? Y recuerdo en el 70-71 con un grupo de jesuitas con el que me relacionaba,
las burlas que se hacían sobre un comentario que se hizo el arzobispo de París, que dijo que en una noche de París no se cometía ningún pecado mortal. Y una respuesta, yo sí fue del Vaticano, donde fue, que el fuego del infierno estaba inundando Europa. Entonces, ¿pero por qué? Pues, pero bueno, es que yo he sentido, y con la gente que he hablado y que hablo, pues existe un desconocimiento total y absoluto de lo que realmente es y la importancia tan grande, porque realmente yo siempre digo la importancia, ¿de dónde está la importancia? Porque en la Iglesia realmente se ha puesto de manifiesto en general las constituciones de los concilios. Bueno, este es el motivo que me mueve a escuchar, ¿no? Quería decir que las destacadas es que no es una cosa que está pendiente, porque es mentira, porque del 65 al 2021, pues llevamos 55 años ya, largos, ¿eh? Y es que más de medio siglo después de acabar el concilio, los documentos del concilio, la doctrina del concilio, no ha llegado al pueblo de Dios. No ha llegado. Ha habido muchísima gente, también pastores, que no han dejado de evocar el Concilio Vaticano II y en su nombre han hecho cosas que veremos, que el concilio no solamente no las dice, sino que dice las contrarias. Y eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque entonces, como el concilio no ha llegado al pueblo de Dios, el pueblo de Dios está desarmado para poder afrontar problemas que vienen de dentro o de fuera, pero no sabe con qué hacerlo. Y entonces, ¿qué vamos haciendo? Arrugándonos, diciendo, bueno, pues me conformo con lo que tengo y ya, y eso no es así. No os he leído más cosas por alargarme, pero un tema que él tocaba lo dirá Pablo VI cuando habla, bueno, dirá un texto de Pablo VI cuando Martínez Campos dice las desviaciones por exceso y por defecto que se producen en el concilio. El Papa dice, es que hay que abrirse realmente a los cambios en las formas, Él, por ejemplo, cuando se hace la reforma litúrgica, él cuando abre la siguiente sesión del concilio, ya celebra la misa con la forma en la que la Sacramento Concilio ha establecido y celebran con él ya 28 cardenales. Todo esto que estamos viendo ahora, que está tan con el último voto propio del Papa, de tradiciones custodes, todo este enfrentamiento que hay entre los autodenominados tradicionales, tal y cual, no sé qué, todo eso detrás tiene un desconocimiento profundo del concilio. Y entonces se producen situaciones en la Iglesia que son justo las que el concilio quiso evitar. Porque nadie cambia la doctrina, lo diría en Juan 23 al principio, la doctrina es la de siempre. Lo que pasa es que hay cosas que hay que ver cómo las entiende el hombre moderno y hay que decirle en su lenguaje el mensaje original. Y mucha gente ha entendido esto, que lo que hay que hacerle es otro mensaje. Y de ahí viene eso de decir, que es muy viejo ya también, hacer un Vaticano III. Dijo San Juan Pablo II, ni esta generación ni otras varias agotan el Vaticano II. Y ya lo veréis cuando vayamos viendo los documentos, os digo por experiencia en otras charlas de este tipo, de cómo la gente dice, ¿eso dice el concilio? Pues lo que vemos en la parroquia, lo que vemos en el obispado, lo que vemos en la sociedad, claro, ese es el problema. ¿Alguna otra cuestión? Padre, parece ser que cuando finalizó ese concilio hubo un vaciamiento de los seminarios. ¿Qué causas motivó aquello para esa especie de vaciamiento que fin se ha visto en número de aspirantes a sacerdotes? Bueno, ahí habría que analizar cuál era la causa por la que antes estaban llenos. Porque a veces tenemos esta idea de que para nosotros, como dice el infante don Juan Manuel, las coplas a la muerte de su padre, cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero no podemos negar que había mucha gente que estaba en los seminarios, no había otra forma de estudiar. No había otra forma de promocionarse con los seminarios o con las vocaciones religiosas. Había gente que estaba allí porque era el único medio que tenía para subsistir toda la familia. No todas las vocaciones eran así, pero de eso había mucho. Y luego también tenemos que saber ver la providencia de Dios. Si hubiéramos seguido teniendo un boom de vocaciones y seminarios llenos, como si no hubiera sucedido el concilio, habría que sospechar. ¿Por qué? Porque entonces esto hubiera sido lo que dice el Papa que no debe ser.
unas discusiones de los eruditos en el aula conciliar, unos documentos publicados y así te vino me acuerdo. No ha habido cambios nuevos. Entonces yo creo que no hay que tener miedo a lo que ha sucedido o a lo que está sucediendo. El miedo que tenemos que tener, me estoy hablando de Pío XII por una cosa que luego os diré, el miedo que tenemos que tener es a no afrontar los cambios que estamos viviendo. O dicho de otro modo, a querer afrontarlos como si fueran otra cosa. ¿Qué estaba pensando de Pío XII? Pío XII decía, la Iglesia no tiene miedo a los herejes porque la obligan a profundizar la doctrina. La Iglesia no tiene miedo a los perseguidores porque la colman del tesoro de los mártires. La Iglesia tiene miedo a una cosa, al desconocimiento de la verdad. Primero, ¿por qué? No porque tengamos miedo al demonio, que sabemos que la Iglesia puede con él, pero es que la mentira es el demonio, es el pecado del demonio por antonomasia. Pero aparte es que nosotros nos cuesta afrontar la verdad. Es decir, por ejemplo, en el hoy de nuestras iglesias de España, pues seguimos afrontando las realidades como si hubiera una realidad social de nacionalcatolicismo, de respeto a la Iglesia, no es así. Y ahora, después de la COVID, o durante, que todavía estamos en ella, mucho peor. ¿Ahora qué nos puede pasar? Que ahora nos pongamos pastoralmente a afrontar situaciones, por ejemplo, una que a la diócesis de Segovia afecta mucho, como todos sabéis, que es escasez de clero, pero a lo mejor la afrontamos con los esquemas que se empiezan a elaborar antes de la COVID. Ahora han cambiado las cosas. ¿Qué ha pasado ahora? Pues que ha pegado un bajón en la asistencia de fieles que no se va a recuperar al 100%. Entre otras cosas porque si le has dicho a la gente que es igual ir a misa que oírla por la tele, pues hombre, si estás enfermo, si llueve, si no sé qué dificultades, pues ya sabes lo que hay. Todo esto es más fácil negarlo, vivir como si las cosas fueran de otra manera, pero son como son. Y eso es lo que el concilio enseña. Por eso los textos no pasan. Veréis qué actualidad tienen. Enseñan a vivir en la verdad y te da instrumentos para afrontar las circunstancias. Evidentemente, si yo tengo poco clero, yo no puedo garantizar la celebración de la misa en pueblos pequeñísimos todos los domingos, algunos de los cuales están a 2 o 3 kilómetros, tienen 10, 15, 20 asistentes y multiplicamos las celebraciones porque no somos capaces de hacer ver a la gente que igual que viajan para el médico y el notario, aquí hay algo que es más importante que el médico y el notario. Pero ¿cómo vamos a hacerle ver a la gente que es más importante la salvación que la salud, si es justo lo que no hemos hecho en la pandemia? Lo que nos viene ahora es de traca. Y luego otra cosa, padre. Imaginemos un sacerdote que tiene 5 o 6 pueblos y se desplaza a la misa. En un control a Guardia Civil, el tema del alcohol, y da positivo. Bueno, yo no le pregunté a la Guardia Civil porque los domingos suelo celebrar 3 veces y me dijo la Guardia Civil que eso no daba positivo. Yo no sé por qué no suelo consumir alcohol. Pero vamos, si eso fuera así y alguien y luego ya, pues mira, eso entra en la profesión. Vamos, vaya martirio barato. O sea, una multa, puntos en el, porque se entiende luego la Guardia Civil con el obispo, tú presentas el recurso, te lo acepta el juez, te lo acepta, no te lo acepta, pues mira, ya digo, es un martirio barato. Pero eso entra, no, yo creo que, dejando eso aparte, yo creo que hay que tomárselo con razones pastorales muy serias. ¿Por qué? Porque a veces, es verdad que tenemos pocos sacerdotes, pero por querer agradar a los fieles, maltratamos y dañamos de tal modo a los pastores que al final nos quedaremos, como dice el refrán, sin pan y sin perro. Yo os digo una cosa, una experiencia mía de hace tiempo y con eso ya ciertamente terminamos. Es una de las... Yo cuando empecé a ejercer el ministerio hace 33 años, me encomendaron 7 pueblos, de los cuales 3 eran parroquia y entonces llegaba el triduo pascual. En una parroquia llamé al seminario y mandaron un sacerdote con seminaristas y por lo tanto yo atendía a las otras 2. Claro, yo celebro una de las parroquias la vigilia pascual y después pues voy a la siguiente. En una celebraba la vigilia completa con las 9 lecturas y en otra la reducida con las 5 lecturas. Cuando yo termino en la parroquia primera de celebrar la resurrección del Señor con la luz,
con el aleluya, con la fiesta, con tal y con cual, y me voy a la segunda, donde Jesucristo sigue muerto, yo la conciencia clara que tengo es de que estoy mintiendo a los fieles. Tengo que representar una actitud vital que ya no es cierta en mí, porque yo ya he vivido realmente la resurrección. Y ahora tengo que aparentar, eso es tremendo para el sacerdote que lo vive, es de que deberíamos ser todos. Es decir, ¿cómo estoy yo ahora aquí leyendo los textos del Antiguo Testamento si acabo de celebrar que esto ya se ha cumplido en Cristo resucitado? Entonces, muchos fieles no lo sabrán, pero tienen delante un actor que en griego se dice hipócrites. Y ese está en la persona de Cristo. Y eso es mucho más grave de lo que parece. Y estamos teniendo casos, que alguien aquí lo puede corroborar, que por esto nos vamos, de lugares en los que pueblos con menos de 2 kilómetros de distancia, los dos pueblos, con a lo mejor 20 habitantes que no asistentes, porque no todos son practicantes, 20 habitantes en uno y 40 en el otro, imagínate los que van a la celebración, los dos quieren tener el tríodo pascual completo. Y eso es una barbaridad. Y eso, insisto, ni es bueno pretendiendo beneficiar al pueblo para el pueblo, porque al final destrozas el ministerio sagrado del sacerdote. Y si el sacerdote no puede vivir el ministerio bien, lo paga el pueblo, que al final lo que tiene es un señor que llega allí y deja la misa como el del butano deja la bocona. Y eso no puede, el sacramento es eficaz, pero eso no puede llegar donde tiene que llegar. Y eso es lo que tenemos que tomarnos en serio. ¿Por qué? Porque tenemos que entrar en un planteamiento sobrenatural de la pastoral. Y no simplemente decir, tenemos que llegar a todas partes, llegamos donde llegamos, pero hay que llegar bien. San Juan Pablo II estableció con toda su sabiduría una jornada anual en toda la Iglesia de oración por la santidad de los sacerdotes. La fijó el Día del Corazón de Jesús, dando potestad a los obispos para que la pudieran cambiar, pero no suprimir. Ahora si preguntáramos a los católicos de las diócesis españolas, oiga, en su diócesis, ¿qué día es la jornada de oración por la santificación de los sacerdotes? Todos todavía practicantes saben qué día es el domo. Todos saben cuál es el día de caridad. ¿Cuándo es la de santificación por los sacerdotes en la diócesis de Segovia o en la de Ávila o en la que sea? ¿Cuándo es? El pueblo tiene que pedirle a Dios, no solo sacerdotes, sino que seamos santos. Y eso, yendo repartiendo la botella de butano y perdón por el símil, es muy difícil de conseguir. Porque cuando haces eso, cuando literalmente te revientas, ¿cuándo rezas? ¿Cuándo estás con el Señor? Más grave aún, ¿cuándo estás con tus fieles si tienes una misa a las 11, otra a las 12 y otra a la 1, a veces con 15 kilómetros entre un pueblo y otro? ¿Cuándo confiesa a la gente? ¿Cuándo te abre su corazón? ¿Cuándo? Nosotros no somos administradores, nosotros en la misa somos Cristo. Y para terminar me atrevería a decir, y que Dios nos perdone, que a veces no tenemos ningún reparo en maltratar al propio Cristo, y Él se somete, pero el pato lo pagamos nosotros. A rezar. Gracias y hasta la próxima. Parecía que se conectaba la cámara. Ay, vaya, sí que por esa